Regresamos, las 10:27. Le sigo dando características. Empezó su carrera futbolística con el Cartaginés. Yo no sé si será Cartago Brumoso o si tiene color de equipo. ¿Y qué más se le puede decir a la gente? ¿Cómo le dicen? ¿O le decían? No, le dicen, me parece. Le dicen. El Machón Madrigal. Ahora sí, ya todo el mundo sabe de quién estamos hablando. Y los que no lo saben, Alexander Madrigal, el Machón Madrigal, fue defensor central por mucho tiempo. Empezó su carrera con la Liga, siguió en Alajuelense, luego tiene una cantidad de equipos, se va a la Unión de Curtidores en el año 98, aparece en el León de México, en La Piedad, en Veracruz, en Dorados. Es decir, desde el 98 prácticamente hasta el 2003 hace su carrera fuera de nuestro país, regresa para jugar con Punta Arenas un año, se va para Pérez Celedón, ahí juega 3 años y se va a Guatemala, donde termina su participación en el fútbol profesional. Y el fin de semana que lo vimos en el previo al clásico, ¿verdad? Harry aprovechó, creo que fue Rodolfo el que le dijo: ve al Machón, llámelo, a ver si se viene para 120. Y hoy está aquí con nosotros. Qué gusto saludarle, Alexander, un placer, de verdad, bienvenido. Buenos días a los escuchas y radioescuchas y sobre todo a ustedes por invitarme. Muy contento aquí poder participar un poquito, comentar un poquito. Les agradezco mucho estar aquí en 120 y sí, pues importante siempre los amigos que quedan en la radio, en el deporte y todo esto. Lo más bonito de la vida es tener uno cómo verse de diario y poder uno recordar y poder uno hablar un poquito del fútbol. Escucha programas de radio, Sí. escucha, está ligado todavía así al fútbol, a los deportes, por lo menos en ese sentido. Sí, lógico, obviamente uno nunca se puede quitar algo que ya nació prácticamente, creo yo. Mi padre fue exjugador, él desde ahí yo creo que trae una sangre y sobre todo siempre he sido partícipe de lo que son los deportes de alto nivel. Cuando admiro mucho no solamente al deportista, sino la gente que se busca siempre quebrar tabús o cuando dicen, bueno, pues hay personas como cantantes, ya sea en muchos deportes. A mí me gusta mucho admirar a las personas que triunfan en todo. Y nada más para terminar yo esta primera parte, porque me extraña tanto porque cuando uno lo busca aparece como un jugador costarricense mexicano. ¿Usted adquirió la nacionalidad mexicana también? Sí, todo nació cuando me fui a México porque yo me fui soltero, allá me había casado civil y pues después de 4 años nació mi hijo, Brad. Entonces por ahí en tema de numeración de extranjeros me nacionalizaron, entonces se dio esa oportunidad de buscar una plaza más a un compañero. Y ahí, gracias a Dios, pues me mantuve 3 años más que todo esas fueron más que todo estrategias para facilitar a un equipo, ¿verdad? Darle una plaza más. Y yo en lo personal me daba un poco más de seguridad porque sabía que las plazas no es lo mismo competir con 20 que competir con 4 o 5 plazas. Sin embargo, nunca tuve problema. Yo siempre me sentía que en México no fui solamente a buscar un puesto, sino dejar huella, y lo hice fuertemente, sí. Alexander nos contaba que su papá fue futbolista. ¿Cómo empieza su carrera en este deporte? Y no sé si fue el único deporte al que se dedicó desde chiquillo. ¿Y por qué en Cartagena? Sí, eso te iba a decir, que mis inicios fueron, 12 años para arriba. Empezó mi carrera ya como un poquito más formal, pero para atrás mi papá siempre manejó ligas menores, escuela de fútbol. Por ahí tengo que contarte que vine hasta La Sabana cuando tenía la escuela de fútbol Hugo Tazara. Ahí ese entonces veníamos desde allá, un carro lleno de jugadores a buscar bases del fútbol. Desde Santa profesionales María. De Santa María de Dota, sí, saliendo a las 6 de la mañana y llegando a las 8 de la mañana a La Sabana. Ese sacrificio de mi padre pues siempre
Somos 5 hermanos, yo soy el mayor de 5. Y de ahí salió mi hermano Robert siempre, él también debutó en primera división. Y por ahí Emerson, que jugó en México también en segunda y en la UCR, Emerson Madrigal. Ahorita tenemos a César Madrigal, que está en el Huarco, ya en una categoría ya segunda de ascenso. Pero siempre hemos sido de familia futbolera, mis tíos muy buenos jugadores allá en la zona. Pero mi papá sí destacó, él estuvo jugando en el Cartaginés, fue cuando estaba Adrúbal Meneses, Wally Vance, todo ese tipo de jugadores. Por ahí él me cuenta de la posibilidad que tuvo también irse a Millonarios de Colombia cuando fue una gira a Colombia. O sea que pues te cuento un poquito mi historia porque todo empezó en un sueño. Yo creo que los niños tenemos sueños. En ese entonces empezamos a ver en la tele cómo esos jugadores Italia 90 y todas esas cosas fueron a despertar más los sueños a uno de 18 años, ¿verdad? Yo cuando tenía 18 años pude ver el brillo que podía haber un jugador estando en una selección pudiendo jugar en el extranjero, como en ese entonces salió Medford y salía Ronald González, salían Austin Perry, varios jugadores, Callazo, después Gabelo Conejo. Entonces ya ahí empezó uno a verse como una carrera donde uno podía lograr sueños en grande. Y yo dije, bueno, yo quiero ser algún día un niño que logre sus sueños, y en la vida, cuando usted se propone un sueño, ya sea en cualquier campo, que no sea algo que se quede ahí en la mente, sino poderlo lograr. Y yo fui uno de esos niños que para mí fue importante, me movió el sueño. Un sueño ardiente que yo tenía dentro de mí. Y cuando usted tiene un sueño ardiente, no es lo mismo a un deseo, y eso es la diferencia. Y Alexander, usted pasa del Cartaginés, en el Cartaginés dura muy poco tiempo, ¿verdad? Debuta en primera división, bueno, fueron 4 años prácticamente, pero debuta en el 92. No, debuté en el 90, de 90 a 96 jugué en el Cartaginés. 6 años entonces. 6 años y hice toda la carrera deportiva, lo que es ligas menores. Allá. Y ahí estuve formándome, tuve una oportunidad de venir a una selección juvenil. Y para eso sirvió de trampolín también para subir al Cartaginés. ¿Qué técnico lo debuta, Alexander? Armando Mareque, que en paz descanse, un argentino. Sí, llegó al Cartaginés. Y de ahí del Cartaginés da su salto a la liga. Sí, ya luego después de Cartago, 2 años en la liga. Y de ahí fue cuando ya a los 26 años estaba uno muy maduro. Para mí era importante, la selección no era mi techo, ya ahí no era, sino ya era otro sueño. Ya no era quedarse aquí, sino buscar el extranjero. Que antes era más difícil. Se dio, sí, en ese entonces se me dio porque uno defensa, casi siempre buscan como delanteros. Y uno defensa en ese entonces me sirvió muchísimo el buen momento que estaba pasando en Cartaginés el último año. Y luego en la liga busqué el primeros 6 meses un poco de competencia con Mauricio Montero, que era una persona que estaba muy afianzada por la afición, y luego sí, ya ahí me dieron más oportunidad para poder participar en la liga. El segundo año fue para mí muy bueno en la liga, y ya de ahí me surgió la oportunidad, por estando en la misma selección también, de que el fútbol mexicano se me abriera las puertas. Igual en Estados Unidos, cuando empezó la MLS, había una opción con Felo Ramírez también, que en paz descanse. Felo me estaba ubicando en el Metro Star en ese entonces, que estaba recién empezando la liga de Estados Unidos, pero para mí veía más fuerza en la liga mexicana. Entonces fue cuando Dios le tiene siempre un propósito a uno. Ahí fue donde fui a dar. Sí, me escribe aquí Kenneth Barrantes, que está oyéndolo. Le envío un saludo. Que se le olvidaban los marcadores en pleno partido y le tenía que preguntar a los compañeros que cuánto iba. Que cuente la historia, dice. Una vez me pasó, sí, Kenneth, bueno, saludes. Una vez me pasó, más que todo en México. Fue como yo había metido un gol contra, por cierto, lo tengo ahí en YouTube grabado, goles varios, Alex Madrigal, y metí un gol contra el América, pero donde yo gané el salto, el defensa del América me golpeó la cabeza. O sea, yo salté de la bola y él me dio en la cabeza. Entonces hizo el gol usted. Hice el gol, salí totalmente bloqueado. O sea, yo sabía que el gol y todo, pero me fui a ubicar hacia la posición. Yo iba un poco ya mareado y todo. Sí, uno de esos que uno se tiene que tirar al suelo ahí.
pero yo no era de esos jugadores que se quedaban ahí al suelo por un golpe. De hecho tengo varias cicatrices en mi frente. O sea, nunca fue ahí una cortadita. Pero por eso le decía machón, me imagino. Sí, sí, yo pienso que en el fútbol hay valores agregados. Es integral un futbolista, pero se requiere mucho carácter, mucha enfoque, determinación, visión, deseo. Yo creo que a todos los jugadores usted le pregunta quién quiere perder un partido afuera, yo creo que nadie. Pero dentro del fútbol el jugador topa con lesiones y es ahí donde muchos no continúan. Yo era uno de los que muchas veces aquí cuando en Guatemala me cosieron como 12 puntadas en la frente. Ese día yo terminé todo el partido, sí. Alexander, pero usted, ese estilo suyo ahorita que es, uno lo siente como serio, como... Es una persona agradable pero seria, ¿verdad? Ese estilo también se reflejaba en la cancha. Ha sido así siempre, Alexander Madrigal, en la personalidad. Ajá. Que además de rudo, porque digamos no era un defensor fácil de pasar. Sí. Esa parte de su personalidad no le cambió ni le ha cambiado, ha sido siempre así. Siempre he sido una persona que busca en sí mismo no conformarse. Sin embargo, la formalidad o la seriedad no tiene que ver. He sido una persona muy extravagante también, vacilo mucho con los muchachos, pero cuando ya estoy metido, digamos, en la parte deportiva o manejo algo, me gustaría tomarle mucha seriedad. Incluso no me gusta perder ni en los partidos así sencillos. Las mejengas. Hace poquito tuvimos un partido de despedida de José Miso y ajá, por ahí Rolando Fonseca, mira, puta madre, bajale un poquito, madre, no sé qué. Pues era uno de los que pegaba más. Y parecía, ¿verdad? Físicamente. Ah, sí, entonces yo por dentro decía, o sea, no me conoce, porque yo más bien, esas cosas me decían, bájale, y era como más bien súbele, ¿verdad? Y así, había muchos jugadores que me insultaban y más bien... Usted hizo su carrera profesional en México, ¿verdad? Pero con la selección... no le fue tan bien. Sí tuvo participación, pero nunca se afianzó. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo me sentía que podía ser un jugador titular en una selección. Sin embargo, muchas cosas pesaban ahí. Un entrenador tal vez le gustaba más unas cualidades de unos jugadores. Pero sí le puedo decir que una de las personas que pudo tenerme toda la confianza de jugador fue Juan Luis Hernández. Él me llevó a México a jugar el 3-3. Sí. En Azteca, que estaban buscando clasificación, y para mí ahí estaban jugadores, Ronald González, estaba Mauricio Wright, estaba Marín y muchos jugadores pasando un buen momento como centrales, ¿verdad? Pero él sabía que yo le podía hacer un buen trabajo ahí con Carlos Hermosillo y gracias a Dios lo hice. Fui uno de los jugadores más destacados en ese partido. Y siempre me propuse yo jugar mi partido individual también cuando era algo, a pesar de ser un grupo, algo colectivo, yo siempre jugaba mi partido. Y yo tenía mis 3 partidos, porque yo decía, mi partido imaginario, mi partido real y mi partido repasado. Yo me jugaba 3 partidos siempre. Y ese repasado era para mí muy importante, llegar a mi casa con saber de lo que había pensado, con lo que había vivido en el partido, para sacar conclusiones. Era para mí importante. Cada partido una prueba de ver cómo enfrentaba el imaginario, sobre todo, porque uno siempre se imagina un partido. Usted se va un sábado en la noche y está pensando qué jugadas puede encontrarse, si quiere anotar o no quiere. O sea, yo creo que la mente es poderosa. Si usted se lo imagina, la mente no entiende si es falso o verdadero, simplemente actúa de acuerdo a un pensamiento, una emoción. Y yo siempre, me acuerdo cuando iba a los tiros de esquina, mi mente iba llena de que yo iba a meter el gol. No era que iba a ver qué pasaba dentro del área. Por eso anoté muchos goles, porque iba con una convicción diferente a lo que es ir a ver qué pasa, sí, o qué sucede, a lo que ya usted sabía que quería que sucediera, ¿verdad? Sí. Hay otro partido histórico en el que estuvo, allá en el Mateo Flores, el de la tragedia, ¿no? Ajá. Toda una situación que quedó marcada por ahí, y usted quería jugar ese partido. ¿Cómo fue? ¿Tiene ese recuerdo? Sí, es que, bueno, ese partido era... usted sabe que jugar de visitante en cualquier de Centroamérica contra Costa Rica es algo... Todos nos quieren dar, ¿verdad?
más allá de México, Estados Unidos, lo que es Panamá ahorita, lo que es Honduras y Guatemala, El Salvador también, son Costa Rica, no sé, nos ven como chineados, como agrandados. Eso es así, de allá para acá se ve así. Como nosotros podemos ver de vez en cuando a los mexicanos, ¿verdad? Entonces, para mí era importante ese partido. Más, ¿Pero a usted le gustaba ese ambiente hostil? Sí, a mí me gustaba siempre. Es más, cuando yo me acuerdo en México, cuando yo entrenaba y me insultaban ahí, cuando estábamos calentando, a mí yo les decía que me gritaran más, porque o sea, es que a mí eso nunca me asustó, ni mientras otros jugadores, claro, pasamos por etapas al principio, que todo era diferente, claro, todo el mundo se asusta, aquí no padece susto y miedo. Pero eso, el futbolista tiene que llegar a un punto donde eso no va a ser un motivo para bajarle las ganas de jugar. ¿Y de ese juego de Guatemala? Sí, de ese juego sí me acuerdo. ¿Lo quebró? ¿A usted que era tan fuerte? Sí, claro, fue muy, muy emotivo. Además, cuando los jugadores me dijeron que estábamos en el calentamiento y me decían que no iba a haber partido, yo no me la creía. Yo decía, es que hay muertos. Y yo decía, muertos. O sea, ¿cuándo va a creer usted que hay muertos? Claro. Que eran 80 y que yo digo, no, eso debe ser algo que nos están diciendo para que... Pero ya eran, ¿qué? 10 minutos, 15 para entrar a jugar. Entonces era muy difícil pensar que eso fuera real. Entonces la gente me vacila porque dice que yo, aunque me dijeron que habían muertos, yo no paraba. Pero seguía calentando. Yo Pero seguía en algún momento, sí. Sí, ya luego sí, ya dijimos, vamos allá para ver esa gente, porque ya no va a haber partido. Y ahí sí nos pusimos a ver esas imágenes. En realidad estaban 80 personas en fila, acostadas ahí. Uno pensaba como que cuando se iba a ver uno a la basílica, que todo el mundo está en el parque acostado recuperándose, ¿verdad? No, ahí eran muertos, ya personas que quedaron prensadas en la malla. Entonces de ahí fue un recuerdo muy fuerte, sí. El más fuerte que ha tenido en su carrera. Sí, en cuanto a lo que es ver imágenes, sí nunca he visto algo igual. Algo lo ha quebrado a Alexander Madrigal, por ejemplo, viéndole su característica fuerte, no sé, alguna decisión que haya dicho, que diga usted, mire, es que tal situación que me pasó, tal decisión que tomaron otros, o no sé, haberme dejado fuera de tal cosa, realmente sí me hizo cambiar, no sé. No tengo resentimiento. Tal vez me dolió muchísimo el hecho de cómo no pude ir a un mundial, las circunstancias, cómo se dieron. Esas fueron las que me tienen pensando que el fútbol es ingrato a veces, o las personas son ingratas, sabiendo que yo me lo merecía. Como me dejaron fuera de un mundial, hoy día entiendo cuáles fueron las circunstancias que marcaron esa decisión. Estando en México, yo en un buen momento, se llevan a un jugador o dos jugadores que, sin menospreciar el trabajo de ellos, nunca podía compararse con el mío en cuanto a lo que yo venía haciendo en ese entonces. Y ahí fue donde me dolió un poquito, sí, que Guimarães no me llevara, no me pudiera tener en esa lista, simplemente por circunstancias ahí que cambiaron, ¿verdad? Pero bueno, yo estoy muy agradecido con Dios porque la carrera mía brilló mucho, no tanto así, no fui a un mundial, a una experiencia, pero fui un mes antes, gracias a Dios tuve una gira ahí a Japón, Corea, y ese momento fue difícil porque Guima pensó que yo había llegado tarde y Oscar Rojas a Japón porque se nos dio la gana y porque no quisimos. Fue que nos estaban pagando México, equipo La Piedad, y La Piedad no nos iba a prestar porque Guima nunca nos dio la autorización de un partido muy importante, era llevar un día después, y él decía que por ley no tenía que, nosotros tenemos que estar allá. Y desde entonces antes. sí, y estábamos en un momento muy difícil de decidir, un equipo que nos pague y nos tiene, y decir no voy a jugar ese partido a Toluca. Entonces estábamos en un dilema y ellos no nos dejaron ir. Entonces de ahí Guima se resintió un poco con nosotros, pensando que era cosa de nosotros. Y ya ahí vi que la decisión, un mes después al mundial, había que haber cualquier motivo para meter a dos jugadores ahí que se llevaron el premio de ir. Nosotros estuvimos en la eliminatoria y todo, pero sí, no. Esa es la única cosa que yo puedo sentir que pudo haber cambiado un poco mi carrera, pero como le digo, después Dios puso cosas más importantes al frente hacia la carrera deportiva mía también que
que al perderme eso, yo creo que salieron cosas positivas también. Eso le iba a comentar porque de hecho usted anota en Barbados, en ese proceso mundialista para Corea 2002. ¿Qué recuerda de ese partido, Alexander? Y si es el gol que más ha disfrutado, uno de los que más ha disfrutado. Sí, imagínate abrir una eliminatoria de visita. Y estaba muy complicada la cancha, como que no veíamos posibilidades. Guanchop y creo que era Medford que estaba ahí, se les complicó mucho y yo tuve un tiro de esquina y un tiro de costado que Paté me puso al primer palo, pues yo ahí llegué ya con mucha gana de meter gol, pero como le digo, todo eso fue que como hizo ahora Kendall, digamos, Waston, él fue con esa decisión. Ese tipo de carácter es el que yo admiro. El futbolista, no sé, como que lo demuestra en sus ganas. Él no le da miedo si está visitante o local. No tanto por su físico, sino que él nadie lo impresiona. Eso me gusta de ese jugador. Y él va con esa convicción. Eso me gusta, cómo él toma las cuestiones. Y ahí yo siempre marqué muchos goles donde era decidido un partido donde no se entraba por ningún lado y yo tenía que abrir el marcador. Sí. Me tocó mucho cerrar partidos aquí en Costa Rica con Pérez, la liga, en la hora de tirar penales, ya decidir minuto ya definitivo para pasar a una semifinal o una final. A los Sergio Ramos, Sí, por el Real Madrid. me tocaron, con Pérez me tocó sacar a la liga, con Cartago me tocó sacar a la liga también. O sea, que decidido, ¿verdad? En Pérez fue la mejor, porque en Pérez habíamos anotado 1-0 con gol mío en Pérez. Y llegamos a la liga y tuve que empatar el 1-1, pero en contra, porque un autogol. Sí. Un autogol, 1-1. Y lo malo que, bueno, ya se decidía en penales y me tocó a mí marcar el penal y ahí anoté por dicha. El decisivo. Sí, claro, o sea, fue una historia muy buena ese pase. A mí, del tema, antes de ir al corte, que nos hace falta uno, del tema del Mundial 2002, me queda la duda si después tuvo chance de hablar con Guimaraes, si ha tenido oportunidad de conversarlo con él, y no sé si algún día le dieron aclaración o usted pudo, toda esa defensa, digamos, que hay a su favor por la situación esta de la Piedad, si tuvo el chance de explicársela a la gente. Sí, claro, yo en ese momento yo le explicaba el resentimiento de Guimaraes, pero yo siento que siempre hay uno para tomar una decisión de dejar a una persona, había que buscar cualquier excusa para meter a lo que él metió, porque... Era más allá del hecho. Sí. ¿Usted siente eso? Y yo siento que exactamente, que ya no era cuestión deportiva, sino era por intereses. Ahí fue donde yo pude entender que eso es lo duro del fútbol, la ingratitud. No fue justo decir, no, aquí hay que agarrar 25, los mejores. No porque está en la liga o porque está en Heredia, que se lleve la platica del mundial el jugador que está en Heredia, porque si no se la lleva el de la Piedad. Como era seleccionado, mejor que se la lleve el de Heredia, ¿verdad? Es un jugador representando a Heredia en el mundial. Y otro San Carlos, ahí hay platica para esos dos equipos, no para el equipo de la Piedad. Y yo pues perdí toda una experiencia, perdí todo en un mundial fabuloso ese. Claro. Pero no, yo ahí siento que en el camino se acomodan las cargas, dijo mi abuelo. Sí. Vamos a la pausa, ya regresamos, las 10:51 acá en 120 minutos. Sí, ese chaval no cuenta. Ya regresamos con 120 minutos. Best FM presenta Best Hits. Nuevos éxitos atrapados en la historia. Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And hey boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead.
discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Best FM presentó Best Hits. Continuamos con 120 minutos. Continuamos aquí con Alexander Madrigal, el machón, que nos dice que tiene anécdotas también que le deja el fútbol, algunas graciosas como la que nos contaba en Cartago. Cuéntenos. Siempre hubo algo que la gente también se vacilaba mucho, también sacaba chistes y chiles y éramos grupos muy vacilones. Una vez llevé un niño ahí al estadio de la liga y él quería conocer el estadio, entonces yo lo llevé de Cartago, pero lo dejé en la malla porque como él andaba conmigo nada más, yo le dije quédese detrás de lo que es la banca, ¿verdad? Para que no se vaya a perder ahí y todo. Y terminando el partido, pues espéreme ahí en la entradita, no se mueva de ahí porque a mí me da miedo, ¿verdad? Un chiquito que se lo roben ahí como de unos 10 años. Y de ahí yo terminé el partido, lo fui a buscar y no lo encontraba. Entonces, ¿usted lo jugó el partido? Sí, y no lo encontraba. Fui a donde parqué el carro a ver si él se había ido para allá. Y tampoco, entonces ya ahí Javier me llamó, Javier Delgado, me dice, mira Alex, ¿dónde estás? Le digo yo, aquí estoy, ¿por qué? Buscando al chiquito, no sabes dónde está, no lo has visto. Y me dice, aquí está ese carajillo, dice que usted lo ha botado. Entonces vacilan que yo me he ido para Cartago y me había acordado que el carajillo lo dejaba en el estadio. Entonces que se le había olvidado exageraban, sí, y yo estaba como loco en el parqueo. Pero son anécdotas de chiles más que todo, sí. Sí, eso fue lo que se gozaba. De los clubes en su carrera, Alexander, ¿cuál fue la mejor época? ¿Dónde disfrutó más? De ahí, es que de todas se vivió. Por ejemplo, en Cartaginés yo viví 2 finales en mi carrera de los 6 años. Y para eso fue muy bueno en Cartago tener final y ver casi el equipo campeón. Bueno, ahí vivimos el campeonato de la Copa Libertadores, que fuimos campeones de CONCACAF. Eso fue algo fabuloso. Desde ahí empecé yo como a ver que ser parte de un equipo y buscar la meta final era lo más bonito. Nadie se iba a acordar de un segundo lugar. Y nosotros teníamos eso. Luego de ahí pasé a la liga y fui campeón. Ahí me di el gusto de ser campeón. Después sí, en México viví otras mieles importantes, como fue de meter goles al América, por ejemplo, en un 2-2. Ascender 3 equipos en México. Eso fue para mí. Que me nombraran 2 años el mejor defensa central en la segunda división, en el 99 y el 2000. Un premio que se llama Citlali. O sea que todas las etapas fueron importantes. La selección para mí fue importante también. Una vez en una selección juvenil, en los 18 años, fuimos a Mérida y quedamos campeones se llama Torneo Joe Avalanche en ese entonces, Torneo del Sol en México. O sea, como que siempre hubo algo ahí que para mí decirte, este momento fue el más importante. Ya, y casi que al final, cuando uno iba avanzando en Pérez Celedón, tuvimos una gran experiencia también, porque uno entre más viejo se vaya poniendo en el fútbol, uno anotar un gol de cabeza y decir todavía estoy bien, todavía me siento bien, lo disfruta más. Sí, exacto. Decidir, como por ejemplo juego de tanda de penales. Ajá. Eso también. Entonces, como lo repito, el fútbol tiene momentos, pero como de precisar, yo creo que el más bonito fue cuando uno debutó. El debut de un jugador es como hacerle realidad un sueño. Usted dice, ya llegué, como que usted ya quiso sentirse después de, es que es algo que no puede ser o puede ser. Alguien tal vez nadie le da pelota y termina su carrera y se frustra de que nunca pudo debutar. Pero si usted debuta, yo creo que eso es algo maravilloso.
Lo contrario, perdón, es cuando usted termina la carrera deportiva. No hay cosa más dura que salirse de las canchas profesionales. Después de ni siquiera un año, después de 18, 20 años, muchos jugadores nos pasa. Eso es como que dejar una novia de 20 años, ¿verdad? Nada más para terminar, hagamos el equipo ideal de Alexander Madrigal, el mejor portero con el que jugó. Con el mejor portero que me quedo. Uy, bueno, de ahí, veámonos al fútbol nacional. Para mí, Desiderio Calvo fue un jugador que cuando yo estuve, que era un jugador, o sea, un portero que para mí, lo que él hacía era algo fabuloso, o sea, muy ganador, muy luchador. Venía después de la liga, entonces lo que él vivió en Cartago fue como decir, vas a quitarme el clavo ahí. Y él se brindó al máximo. ¿En defensa, su compañero en defensa? Mira, tuve muchos laterales muy buenos. Alex Gómez, jugué con Wallace. ¿Qué pondría? ¿Lateral derecho? Wallace. Para mí, sí, Wallace fue un buen jugador. Aquí lo hacen decirlo. Sí. En línea de 4, a la par del Machón, ¿quién? Bueno, yo me hice mucha mancuerna con Dajer Villalobos. Dajer Villalobos, por la izquierda. De Cartaginés era, ¿verdad? Sí, sí, Dajer y yo éramos... Wow. Sí, con Maximilian Peinado también jugué, pero que diga yo, o sea, que me sentía socadito ahí. Dajer, Villalobos, sí. por la izquierda. En el Cartaginés, que para mí fue fabuloso, fue Juan Alvarado. Sin embargo, tuve compañeros como Austin Berry, muy buenos, sí. En la media, contención. Uy, ahí sí tuve compañeros muy. Por ejemplo, Joaquín Guillén. Joaquín estuvo impresionante, sí. Después, así ya como, es que hay muchos jugadores ahí en la media que yo podía acomodar, pero decir de Tirso Guido, hablar de Wilmer López. Ajá, Wilmer. Sí, hablar como Paté Centeno. Ya completó 4 en la media. Le quedan 2 delanteros. Para mí esa media era, digamos, se deleitaba uno. Sí, porque eran jugadores que marcaban mucha la diferencia, ¿verdad? Y los últimos dos delanteros, los mejores con los que jugó. Es que hay que meter un poco de gente de selección. Para mí jugar a la par de Medford, de Wanchop. Esos son. Sí, o de Fonseca. De Fonseca. Sí, Fonseca. No, muchísimas gracias. Esos 3 jugadores, yo siempre digo que un delantero, pues puedes copiar fuerza con Wanchop y potencia. Y con Medford una velocidad increíble y una picardía y una valentía. Pero pues Rolando Fonseca era pues, un jugador letal. Completo. Sí. Derecha, izquierda, cabeza, cubría la pelota, tenía fuerza, o sea, para mí muy completo. Muchísimas gracias, Alexander. Nos vamos porque ya viene Noticias Monumental. Pero muchísimas gracias un placer, por recibirlo muchas gracias por la invitación. Como le digo, aquí estaremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexander. Manu, Cartago, ¿o qué? No, Cartago, porque de ahí me formé, la verdad. Sí, sí. Muchas gracias, Alexander, el Machón Madrigal.